Bueno, ahí saludó Gabriela, a todos anda sin micrófono, así que Gabriela manda saludos. ¿Qué más dice el chat? No hay más. Feliz año a todos. Muy bien. Muy bien, Oriana también se ha unido. Feliz año, Oriana. Muy bien. Bueno, vamos a lo que estamos viendo. Voy a... Pablo ahí saluda a todos, Oriana también. Muy bien. Ahí vamos a presentar. Ahí estoy compartiendo mi ventana. Bueno, la clase pasada yo les había hecho la presentación acá de NumPy, de cómo importar las librerías y todo lo demás, y después resulta que tuve el inconveniente de que las cosas no andaban. Bueno, ¿qué me sucedió? Lo que yo les vengo diciendo, no hagan esto, pues yo lo hice y ahí está de nuevo mal. ¿Qué se me ocurrió hacer el 29, el martes pasado a la mañana? Actualizar la librería NumPy. Entonces puse la 1.19.2 y como el Jupyter se acordaba la vieja librería, no la importó a la que yo había actualizado, entonces me andaba bien, pero después cuando él se olvidó y cargó de nuevo la NumPy, todo me empezó a andar mal. Bueno, ¿cuál fue la solución? Fue reinstalar de nuevo la librería NumPy y en lugar de instalar la última, instalé esta versión, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace para instalar una versión vieja? Bueno, hay que buscar a ver cuál es la versión que uno quiere y uno pone pip install numpy igual 1.18.5, que era la versión, dos versiones anteriores o una versión anterior a la que yo había instalado. Bien. Entonces, esa es la forma de reinstalar librería y automáticamente borró la 1.19 y me puso la nueva. Yo no sé si tenía por acá la foto de la nueva, no. Bien, entonces no hagan lo que yo hago, hagan lo que yo digo. No usen nunca las últimas versiones, menos que estén seguros que funcione. Bien, entonces una vez instalada la NumPy, de vuelta estoy usando la 1.18.5. Bueno, acá la tengo, ups, cargada a la NumPy. Voy a mostrarles ahí qué versión tengo. Ahí está, lo 1.18.5, la versión. Esta es la forma de ver ahí la versión. Ponen NP, y encima acá yo no la cargué con, bueno, la forma de ver la versión es np punto guión bajo versión guión bajo, y ahí está. Bueno, ¿cómo se usa? En este caso yo no importé con ningún alias la librería, pongo import numpy, entonces ahora todos los atributos, todas las funciones, todos los elementos, todas las clases que conforman la librería numpy, la tengo que llamar por su nombre, por ejemplo, numpy.seno, ¿bien? Y el número pi, por ejemplo, también es un atributo que tiene ahí, numpy, entonces puedo poner numpy.sin, seno de numpy.pi. Acá le voy a decir que me muestre cómo es el numpy.pi solo, porque por ahí uno no lo tiene muy a mano. Entonces ahí nos muestra el numpy.pi. Lo mismo tiene, por ejemplo, numpy.e, de la base de los logaritmos neperianos. Bueno, y así tiene todos los atributos de NumPy. Bien, ¿cómo normalmente se aconseja importar NumPy? Bueno, lo que yo les mencionaba la clase pasada, importar NumPy as NP. Esta es la mejor, digamos, todo el mundo hace esto, todo pitoniano pitoniza, hace esta forma, utiliza import NumPy as NP, entonces le ponemos un alias al NumPy, para escribir menos, y entonces ahora en lugar de escribir numpy.sen de numpy.py, escribimos np sin np pi.
Bien, y funciona, y bueno, escribimos menos, y además, no solamente que escribimos menos, queda más ordenado, es más fácil de leer el código, y además si uno tiene que escribir muchas cosas en un renglón, queda mejor. Bueno, también otra forma que uno puede importar cosas de NumPy es, por ejemplo, de esta manera. From NumPy, import linspace o sin. Entonces, estas son funciones que tiene internamente NumPy y uno las puede importar explícitamente a ellas y sin ningún nombre. Entonces, ven ahí, por ejemplo, yo importo esto y ahora puedo poner seno de np.ping y ya está. ¿Por qué? Bueno, porque el sin este lo acabo de importar de acá. ¿Bien? Y lo mismo la función linspace, acá la estoy usando, digo que A es un linspace 1, 10, 10 y ahí lo estoy importando. Esto rara vez uno hace, uno siempre importa np y ya está. Se los voy a mostrar. Nosotros tenemos importado np también. Entonces acá voy a hacerlo de nuevo, pero le voy a poner otro nombre, le voy a poner C acá, y ahora le voy a poner np.linspace, y hago lo mismo, y no me lo mostró, porque no le puse que me lo mostrara. Bien, entonces ahí está de nuevo. Entonces, como acá lo importé como linspace, puedo usar linspace directamente, o como antes ya había usado el np, entonces también puedo llamar a sus funciones, sus clases con np linspace. Bueno, de paso mostramos, bueno, la función seno todo el mundo la conoce, así que no hay ningún problema. No hace falta que le diga nada que hace la función seno. El número pi todo el mundo lo conoce también, entonces no hace falta que le presente. Sí le voy a presentar esta función, esta, sí, digamos, herramienta, linspace, que lo que hace es, por ejemplo, yo acá le pongo linspace de 1 hasta 10, 10. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que me haga, imagínense ustedes que es como graficar la recta real o una recta, donde graficamos una recta y ponemos el número 1, número 2, número 3, número 4, como está puesto acá, hasta el número 10. ¿Bien? Y acá le estamos diciendo que haga 10 pasitos. Yo le podría haber puesto, por ejemplo, 20. Entonces, miren lo que pasa. Bueno, vamos a ponerle 21 para que sea más coherente. A ver, ahí está. Por ejemplo, lo hace de, a ver, o poner 19. Ahí está. Que vaya del 1 al 10 en 19 saltitos. Entonces ahí tengo el 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. O sea, es como tener una recta con grabada, digamos, con números, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros manejamos. Puedo poner, por ejemplo, del 2 al 12. Entonces ahí, bueno, ahí me quedó uno mal. Quizás usted va a poner 13. Tampoco. Bueno, era el 11 entonces. Claro, subí uno, subo uno. Ahí, por ejemplo, voy del 2 al 11, también en 19 saltitos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y bueno, 19. ¿No? Entonces ahí estoy diciendo cómo quiero que me divida la recta. Es como si fuera, por ejemplo, la recta real, o sea, la recta de las ordenadas o las abscisas, lo que uno quiera eh, crear ahí. ¿Bien? Entonces, para eso es muy útil linspace. Voy a ver si me acuerdo. No estoy muy convencido que me vaya a acordar, pero bueno, voy a probar. Eh, log space. A ver si funciona. Pero vamos a poner 9, a ver, de acá y de acá. Bien, y ahí está. He creado lo mismo ahora, pero en una escala logarítmica. Por ejemplo, bueno, ahí voy desde el 1 por e a la 1, 1 por e a la 2, 1 por e a la 3. Bien, y ahí voy creando una escala logarítmica que, bueno, la puedo usar luego como una variable independiente.
La variable x normalmente uno lo crea de esta manera. Bueno, esta es otra forma de importar. El NumPy import asterisco, y ahí, ¿qué está diciendo? Que dice from NumPy importe todo, y lo importa con sin el apellido. Bien, no hace falta, es como si yo estuviera importando esto acá. Fíjense que es exactamente lo mismo. From NumPy import linspace sin, y acá le estoy diciendo from NumPy importe todo, que no solamente el NumPy sin, sino el log sin, long space, todo lo que el número todo lo que uno tenga. Bien, entonces esta es la forma de hacerlo. Bueno, acá les voy a mostrar, acá estoy creando una lista, esta ya la habíamos visto de Python, ¿no? Donde poníamos entre corchetes el 1, 2, 3, 4. Entonces acá voy a mostrarle quién es A. Ahí está A, ¿no? Que lo acabamos, como no lo corrí me lo tomó como el viejo A. Ahí está. Vamos de nuevo con la, ahí está. Entonces acá estoy definiendo el A como si fuera un arreglo de 5 elementos, el 1, 2, 3, 4 y 5. Acá le muestro quién es A, ahí está. Y acá le estoy mostrando el seno de A. Este seno de A lo acabo de importar acá. O sea que este es el seno de NumPy. Esta es la diferencia que tiene el seno de NumPy respecto del seno de matemática. Bien, entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, que yo puedo acá meterle un arreglo, un vector al seno, y me va a calcular el seno de ese arreglo. En cambio acá, por ejemplo, voy a importar la librería matemática, math, donde también importo todo. También tiene la función seno. Entonces acá voy a tener algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque cuando yo le diga, acá le estoy pidiendo, por ejemplo, que calcule el seno de 3.14159 dividido 2, o sea, de pi sobre 2 prácticamente, y acá me lo calculó. Ahora, este seno, ¿cuál es? ¿De la matemática o de la NumPy? Bueno, dado que yo he llamado al último la clase matemática, la librería matemática, este seno es de la matemática. Bien, entonces, fíjese que acá yo tengo definido el A, y acá pongo print NumPy seno de A. Entonces ahí me lo calcula el seno de A, pero utilizando la NumPy. Si yo hago la print del seno, quiere decir que voy a estar usando acá la matemática de A, que hago un arreglo, entonces me da un error. Y ahí me dice, print seno de A, el error debe ser un número real, no una lista. ¿Bien? Entonces, esta es la diferencia que está entre usar la librería matemática o math y la NumPy, ¿no? La numerical, el álgebra numérica de NumPy. Entonces, bueno, ahí tienen la diferencia entre una y otra. Si uno tiene que calcular números reales, puede usar cualquiera de los dos. Si no, utiliza para arreglos, utiliza NumPy. ¿Bien? Y recuerden, lo conveniente es siempre utilizar el alias NumPy y llamarlo de esta manera a los elementos, a las clases, a los métodos que tiene la librería NumPy. Bien. Bueno, entonces acá tengo la aclaración. La función seno que incorpora matemática no es la misma que la de NumPy. Ambos proporcionan el seno un número, evidentemente el mismo resultado para el mismo número, pero una acepta lista y la otra no. Al hacer, bueno, y esto es lo que yo le mencionaba, de que si uno importa NumPy sin el alias, entonces uno puede confundirse por una función seno o la otra. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Esto le quería mostrar, yo tengo puesto acá este logo, para que de paso lo aprendan a usar. Acá he creado una celda nueva, entonces acá le voy a poner Markdown, y acá tengo en la lista, acá tengo el logo. Entonces lo pongo ahí el logo,
El logo se llama ahí curso básico PNG, header curso básico PNG. Entonces lo corremos y ahí está. Pero supóngase que por algún motivo ustedes lo quieren tener así chiquito al logo y no grandote como está. Entonces la forma de hacerlo es comparen. Fíjense, esto es directamente, yo traje el header y lo tiré acá adentro y anduvo. Y si no, lo que uno tiene que poner es esta cosa acá. Uno tiene que poner, por ejemplo, el angulito, IMG, espacio, CRC, igual, Profe, entre no lo comillas. escucho. ¿Cómo? ¿Cómo no se escucha? Hola, hola. Yo lo escucho bien. ¿Los demás escuchan o Sí, soy sí, yo el del problema? se Se la escucha. escucha bien, se escucha. Bueno, trato de poner más cerca el micrófono. Bueno, estaba mostrándoles. Entonces, le decía, ponemos el angulito para acá, el menor, IMG, el espacio, CRC igual, con comillas doble, ponemos el nombre del archivo, en este caso PNG, que se llama header curso básico PNG. Acá va un espacio, un alt igual a curso Python, por ejemplo, es como si fuese un sobrenombre. Título que no lo muestra de todas maneras, ahí lo puedo poner, la extensión entre comillas, y acá esta es la parte importante. Uno pone style y, por ejemplo, entre dobles comillas pone width, un doble punto, espacio, y en este caso 500 px, 500 píxeles, y punto y coma. Y bueno, y acá cerramos con el slash y el ángulo de mayor. Entonces acá le estoy diciendo con este 500 es el ancho que va a tener el logo este, el dibujito este. ¿Bien? Si yo le pongo ahí, lo están viendo en 500, ahora lo voy a poner en 200 y seguro que va a andar mal porque las cosas son así. Bien, ahí sale chiquitito, ¿ven? Entonces lo volvemos a poner en 800 y ahí sale en grande. ¿Sí? Lo dejo en 500 y que salga como estaba. Bueno, era para contarles eso por si alguna vez quieren sacar algo en chiquito, ahí está. Bueno, le va a quedar ahí en el video grabado. Muy bien, vamos con NumPy. Entonces ya saben cómo cargar la librería, ya saben cómo no usar la última versión, ya saben cómo cargar una versión en particular. Entonces, vamos a ver los elementos que tiene algunos elementos que tiene NumPy. Bueno, NumPy, en lugar de tener listas, como tiene Python, lo que tiene son arreglos. Entonces, ¿qué es un array? Es un bloque de memoria que contiene elementos del mismo tipo. Elementos del mismo tipo. Básicamente, nos recuerdan a los vectores, matrices y tensores. Voy a ver si agrando un poquito ahí. Como si fueran vectores, matrices y tensores, o sea, los arreglos. Podemos almacenar el arreglo con un nombre y acceder a sus elementos mediante sus índices, como un vector. Ayudan a gestionar de manera eficiente la memoria y acelerar los cálculos. Entonces, por ejemplo, el índice 0, el 1, 2, 3, al igual que el Python, en NumPy también el índice empieza en 0 y termina siempre en 1 menos, ¿no? Entonces, si yo tengo 8 elementos, tengo el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Bien? Y este sería el índice, y acá, por ejemplo, sería lo que está almacenado en el índice 0, el 2,1, lo que está almacenado en el 1, el 3,6, y así sucesivamente. Y esto vendría a ser los lugares de memoria. Entonces, ¿qué podemos guardar en arreglos? Bueno, podemos guardar vectores y matrices, por ejemplo, datos de experimento en distintos instantes discretos, en distintos puntos del espacio, resultados de evaluar funciones con los datos anteriores. Entonces, yo puedo generar un arreglo con n elementos y luego puedo calcular una función con esos n elementos y voy a tener una respuesta a una función, por ejemplo, si no es una función escalar, voy a tener una función vectorial que me devuelve
o una función arreglo que me devuelve datos en un arreglo, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo acá. Podemos realizar discretizaciones para usar algoritmos de integración, derivación, interpolación. Entonces, por ejemplo, cuando yo le mostré recién en el linspace, uno puede discretizar una variable y luego hacer algoritmos para integrar, derivar o interpolar esas variables discretas. Bueno, NumPy es un paquete fundamental para la programación científica que proporciona un objeto tipo array para almacenar datos de forma eficiente y una serie de funciones, de métodos, digamos, para operar y manipular estos datos. Voy a poner acá, entre paréntesis, métodos. Para operar y manipular esos datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importarlo. Ya les expliqué, ahí importándolo como NP. Acá le pido que me muestre la versión. Vamos a aplicar un NumPy, vamos a crear arreglos. Entonces, la forma de crear arreglos es poniéndole un nombre, el que a ustedes se le ocurra. Ya saben, los nombres no pueden tener caracteres especiales, por ejemplo, el slash, no pueden tener el igual, no pueden tener, no pueden empezar con números, bueno, todo lo que uno ya sabe de los nombres de variables. Acá pongo np punto, acá pongo un igual, estoy haciendo una asignación a este nombre de variable que se llama primer array, le pongo acá entonces el np punto y acá le pongo el método array. El método tiene paréntesis y dentro del paréntesis le pongo una lista. Bien, entonces por ejemplo pongo la lista con 1, 2, 3, 4. Entonces ahora yo pido acá que me muestre este array y ahí lo pueden ver. El array 1, 2, 3, 4. Bien. O también lo podemos hacer con un print. El print es una función, digamos, poderosa porque ella sabe, uno le tira cualquier cosa acá adentro y ella imprime. Ella sabe, conoce todo lo que tiene que saber. Entonces fíjense que yo acá no le dije print, sino escribí print array y me sale esto, array 1, 2, 3, 4. En cambio acá pongo print array y lo que me sale es el array 1, 2, 3, 4. Fíjense que acá me lo muestra con coma, acá me lo muestra sin coma. También podemos hacer, pedirle el tipo. Entonces le decimos, bueno, yo tengo esta variable que se llama print array, le pido qué tipo es y me va a devolver, me va a decir, mira, es un NumPy n de array. Podemos comprobar qué tipo de elementos tiene el array. Entonces, fíjese, esto funciona como un método donde yo pongo el nombre de la variable, el punto y el dtype. Bien. Y ahí me dice que el tipo de elementos que conforman este arreglo son enteros 32, de 32 bits. Porque, bueno, yo le había puesto enteros acá. Si yo hago, por ejemplo, le pongo acá, a ver si me lo toma como 1.0, entonces corro de vuelta, fíjense que ahora me aparece 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Ahora voy a pedir acá, fíjense que acá no hay ningún punto, lo corro acá y ahora aparece el 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Acá le digo el tipo de arreglo, que era un n-array, lo tiro ahí, me saca esto y ahora acá me dice que es un flotante 64. Simplemente con haber puesto un punto acá, 1.0, ahora pasaron a ser arreglos de 64. Bueno, voy a volver a lo que estaba antes. Ahí estoy, volví a los enteros 32. Los arrays de una dimensión se crean pasando en una lista como argumento a la función NumPy. Justamente lo que yo le pasé acá era una lista. Entonces es como que me hiciera, cuando yo pongo acá la función, este método, esta función np-array, lo que está haciendo es convertirme una lista en un arreglo de NumPy. Para crear un arreglo de 2 dimensiones, entonces le pasamos una lista de listas. Entonces, por ejemplo, acá pongo directamente np-array, acá le puse el nombre de la variable, se va a llamar segundo array.
pongo acá el paréntesis, y ahora pongo, fíjense que acá tengo un corchete que cierra con este corchete de acá. O sea que estoy haciendo una lista, y dentro de esa lista estoy colocando 3 listas, separadas con coma. Creo que se ve bien ahí, que es una lista de listas. Entonces, hacemos correr eso. Bueno, también podríamos, supóngase que es muy grande el arreglo que la listado, muchas dimensiones, entonces lo puedo separar con el slash. Con el slash. Bueno, entonces ahora lo muestro ahí y ahí está la matriz que acabo de escribir, o sea, un arreglo de arreglo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, escribir esto de esta manera, ¿ven? Y puedo hacer esto de esta manera y me lo debería tomar igual. Entonces, a veces conviene escribir estas cosas. No sé si me lo toma así igual. Tomo acá. Este ya lo puse. Este lo saco de acá. A ver si me lo toma así también. Bien. Entonces lo mismo, que ponga la coma antes, después, da lo mismo. Inclusive yo creo que si coloco la variable esta, la pongo por acá. Bueno, ahí creo que se me va a enojar. Seguramente. Ahí se enojó. Ahí no lo pongo. Acá sí. Ahí va. Muy bien. Entonces, si uno tiene un renglón muy largo, uno lo puede separar con el slash. Bueno, funciones y constantes NumPy. Lo que puedo hacer, por ejemplo, tiene funciones propias, que son, por ejemplo, bueno, como si fuera un método, el numpy.zoom. Lo que va a hacer es, si yo le doy un arreglo, el primer array, acuérdense que era el array este 1, 2, 3, 4. Entonces acá le estoy pidiendo que me haga una suma de este elemento. Obviamente el argumento de lo que yo tengo que ponerle acá adentro tiene que ser un elemento NumPy. No puedo a una función NumPy darle un argumento que no sea NumPy. Entonces acá directamente con esto hago npSum y suma esto directamente y me da el valor 10. O por ejemplo puedo pasarle un arreglo y pedirle que me diga cuál es el máximo. El npmax, ahí está, y directamente me dice cuál fue el máximo elemento. O el npmin, ¿no? Entonces le doy un arreglo y que me diga cuál es el mínimo y ahí está. Bueno, también puedo, voy a crear acá, agregar acá, le voy a pedir que me muestre cuál es ahí está, el primer elemento. Bueno, ahí está el 2. Ahí le voy a pedir, este sería el segundo elemento. Ahora le pido el primero. Ahí está. Y le puedo pedir el último de la misma manera que habíamos hecho antes. Ahí está. Ahí me los va mostrando. Entonces, esta es la forma de llamar elemento por elemento de un arreglo. Bueno, lo que tiene entonces interesante el NumPy es que está totalmente vectorizada. Entonces acuérdense que, por ejemplo, el segundo array era una matriz. Entonces si yo ahora le digo que le calcule el seno a la matriz esa, directamente le va a calcular el seno a cada uno de los elementos que conforman la matriz y me va a devolver una matriz de los senos de cada elemento. Bueno, acá están algunas de las variables, de los constantes que tenemos, pi y e. No sé si tiene otros más, digamos, estas son las que uno más utiliza. Bueno, hasta acá hemos usado la función array, esta, ¿no? np-array. Entonces, vamos a crear más array. Esto nos permite crear un arreglo donde nosotros le damos manualmente una lista, pero supongamos que queremos crear matrices más grandes o matrices más fáciles de crear. Por ejemplo, un vector o una matriz, es lo mismo, de ceros.
Entonces, supóngase que yo quiero crear un vector, un arreglo que tenga 100 ceros. Bueno, la función que tiene NumPy es esto, np.ceros y la cantidad de elementos que yo quiero que tenga ahí el arreglo. Entonces acá le voy a poner 0, le voy a poner ceros, ahí, y ahí lo voy a crear. Obviamente, como yo no le dije que lo mostraron, no me lo mostró nada, pero si lo muestro, ahí me creó el 0. Y me pone un array y pone todos los ceros. Fíjense que son ceros reales, ¿no? No son ceros enteros. Acá pongo el print y hago así, entonces me crea esto y ahí sale el 0. Bien. Fíjense bueno, a ver, vamos a correr esto acá, pero le voy a sacar acá el print, saco el print, y acá estamos. Bueno, acá yo tenía notado que si se podía observar la diferencia entre poner ceros y cero de esta manera. Ahora no le veo la diferencia, así que da lo mismo, me parece, ahora no veo ninguna diferencia. Yo creo que da lo mismo crear de esta manera y de esta manera. No veo que haya ninguna diferencia. Darle acá como si fuera una lista, pero en esta versión no se ve ninguna. Bien, y si uno quiere crear, en lugar de un vector de 100 elementos, un arreglo de 100 elementos de largo, uno puede crear como una matriz de 10 por 10. Entonces directamente vamos a poner acá m ceros igual, y ahí le digo que va a ser 10 por 10, y entonces ahora le digo que me la muestre, y ahí me muestra una matriz de 10 por 10, o un arreglo de 10 por 10, un arreglo bidimensional de 10 por 10, lleno de ceros. Bueno, también podríamos hacer otra, donde le podemos poner, por ejemplo, de 3 dimensiones. Entonces, acá vamos a poner una M3B, 0, una M3B, y ahora le vamos a decir, bueno, que haga algo más chico, porque si no, vamos a poner 6 por 6 por 6. Y entonces ahí me saca las 6 matrices de ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Puedo pedirle que haga 6 por 6 por 2, por ejemplo. Entonces ahí me saca 2 de ancho las 6 matricitas. 6 de 6 por 2. Bueno, llena de ceros. Bueno, ¿qué pasa si uno quiere un arreglo vacío? Entonces uno puede crear un arreglo, por ejemplo, le vamos a poner vacío. Ahí. Entonces pongo acá vacío. Y ahí le digo un arreglo empty de 10 elementos. Entonces me crea esto. Bueno, como ustedes pueden observar, ¿qué pasó acá? Me hago un vacío y no me lo hice el vacío. No, me lo llenó de uno. Recién lo había hecho bien y ahora lo hice mal. Bien, bueno, de todas maneras, lo que le quería mostrar era que si uno le dice que cree arreglos vacíos, en realidad él no los pone vacíos, porque uno dice, bueno, esto es lo que cuando uno pone un array, lo que está haciendo el NumPy es seleccionar una zona de memoria para cada elemento, ¿no? Entonces acá está eligiendo una zona, otra zona, un byte, digamos, un byte o 64 bytes, lo que sea. Entonces, esa zona directamente la direcciona de la memoria, y normalmente las memorias tienen basura antes, porque cuando uno borra un elemento de la memoria, si uno quiere que quede una memoria vacía, ¿qué es lo que va a quedar adentro? Queda cualquier cosa, digamos, ¿no?
No es que uno diga, bueno, voy a poner ceros, pero poner cero no es vacío. Entonces, esto es basura que él tiene acá adentro. Entonces, esto hay que tenerlo siempre en cuenta, que por más que uno le diga, bueno, hacemos un arreglo vacío, el arreglo no va a estar vacío, va a tener basura. Bien, lo último que tuvo en esa memoria que está asignándole a ese vector. Entonces, eso ténganlo en cuenta. El vacío no es cero. Si uno después quiere usar estos elementos para sumarlos a otra cosa, uno tiene que tener en cuenta que estos no están llenos de cero, están llenos de basura, lo último que le quedó en la memoria. ¿Bien? Entonces el arreglo vacío se crea en un tiempo algo inferior al arreglo de cero. O sea, esto es más económico de crear vacío que el cero. ¿Por qué? Porque crear un arreglo vacío es simplemente direccionar los lugares de memoria. En cambio, si yo quiero crear un arreglo de ceros, tengo que seleccionar la memoria y además escribir cero en ese lugar. Entonces, eso hace que el crear ceros, un arreglo de cero, sea un poquito más costoso de tiempo que crear un arreglo vacío. Bueno, el valor de los elementos será arbitrario y dependerá del estado de la memoria, o sea, lo que tenía antes, cuando, ahí estamos. Ahí sigo leyendo, déjenme un segundito. Un segundo. Bien, entonces cuando utilizamos debemos asegurarnos de que se llenen bien todos sus elementos, pero seguramente va a introducir resultado de error. Entonces, si crean un arreglo vacío, tengan en cuenta que luego tienen que escribir algo ahí adentro. No lo pueden usar como elemento para sumar, no es un cero. Si uno tiene que sumar, tiene que llenarlo de cero. Y si uno quiere usar un arreglo para multiplicar, tiene que llenarlos de uno para que sean inertes, digamos. Bueno, así como hemos creado el empty para el vacío, el cero para llenar de ceros, también están las matrices, por ejemplo, si uno quiere llenar una matriz de unos. Entonces la matriz o la función para crear los unos es así, np ones, y de esta manera uno acá le está diciendo el tamaño de la matriz, ¿no? De 3 por 2. Entonces tiene 3 filas por 2 columnas y lo llenó de 1. Bueno, otras funciones muy útiles son, por ejemplo, el zero like y el np one like. Hay que ver qué dice la ayuda. Ahí está la manera que uno tiene para pedirle un help. El help, por ejemplo, del np zero like ayuda a la función de zero like en el módulo NumPy. Acá le estamos poniendo el zero like, ponemos ahí el A, que es el arreglo, el del tipo, el orden, el sub, bueno, esto va a estar vinculado con las subdiagonales, la forma, entonces devuelve un arreglo de cero con la misma forma del archivo, la misma forma y el tipo como que fue dado el arreglo A. Entonces acá lo vamos creo que estamos usando acá. Sí, acá por ejemplo creamos un arreglo de la range de 3, le estoy diciendo el D tipo que sea flotante, o directamente puedo poner acá un 3 punto nada y lo cierro, entonces también me está diciendo que va a ser tipo flotante. Si no, acá le digo qué tipo quiero. Entonces acá estoy generando un arreglo, ¿bien? De 3 elementos, el 0, 1, 2. Y ahora le estoy diciendo a la función esta que le mencionaba recién, el np0like, y acá le pongo i.
donde esta I es la que acabo de definir acá. Acá he definido un arreglo. Entonces, ¿qué estoy diciéndole acá? Que me genere un arreglo lleno de ceros similar a lo que es I. O sea, ¿qué significa similar a I? Significa que va a tener 3 elementos y que van a ser del tipo real. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hace la función zero-like. Y lo estoy cargando en la variable que se llama simil ceros. Bueno, entonces ahí estoy... bueno, no hizo lo que yo esperaba. ¿Qué hizo acá? ¿Por qué me hizo eso? A ver, con esto, ¿qué hace? Oh, me cambiaron la función. Está mal esto acá. A ver, vamos a ir a este nuevo. Ahí lo hice bien. No sé por qué motivo no lo había tomado bien. O sea, ahí estoy de nuevo. Ahí tengo 91, 92, 93, lo acabo de hacer de nuevo. Ahí tengo creado el I. Creado el I, se ve que tenía un I, una Y de antes, no sé. Bueno, ahí lo hizo bien. Ahí tengo creada la I, el vector I, y acá le pido que me haga un zero like. Entonces, ¿qué hace? Me genera un vector de 3 elementos, como igual que el I tiene 0, 1, 2. Acá también tiene 3 elementos, pero los lleno de ceros. Y así como está la zero like, está la once like. Entonces, donde también uno le entrega un arreglo, por ejemplo, en este caso le da el arreglo del I y le pide que genere uno con que tenga unos adentro, por eso le pone once like. Entonces me genera un arreglo equivalente, similar, digamos, en cuanto a la dimensionalidad y al tipo de datos. O sea, acá la I tenía 3 elementos, una dimensión de 3 elementos, y eran flotantes. Entonces acá también hizo exactamente lo mismo. Entonces me lo llenó, pero me lo llenó de 1 o 0. A veces uno necesita esas cosas. Bien, también tenemos la matriz identidad, donde, bueno, ustedes saben que la matriz identidad, como su nombre bien lo indica, es una matriz, o sea que es un arreglo cuadrado. Siempre una matriz de identidad tiene que ser cuadrada, así que no hace falta que uno le diga que sea 4×4 ni 3×3, con que simplemente uno le dé una dimensión, ya está. Entonces acá estamos creando, por ejemplo, la matriz identidad, identity, de 4, o sea que va a tener 4×4, y nos genera la matriz identidad 4×4 y la diagonal principal llenas de 1. Bueno, esta nos asegura la matriz identidad. Luego también tiene otra función que se llama edge, edge, donde yo puedo hacer, por ejemplo, numpy.edge4 y también me genera una matriz identidad 4×4. Uno dice, bueno, pero ¿para qué hacer esto? ¿Para qué hacer la otra? Bueno, esta es la identidad y sabemos que siempre nos va a dar la identidad. Yo le ponga acá 3, 4, 5, lo que sea, nos aseguramos que siempre nos va a dar la identidad. En cambio, la edge nos permite hacer otras cosas más. Entonces, por eso están las dos funciones. Entonces, la edge, acá por ejemplo, si yo le pongo edge de 4, me va a generar una matriz 4×4, donde su diagonal principal va a ser llena de 1. También puedo decirle qué tipo de datos yo quiero tener acá, tipo flotante, entonces le ponemos y nos va a crear esta matriz. Podemos pedir la ayuda de la NP Edge, entonces ponemos ahí. Bueno, y ahí podemos observar que, en primer lugar, podemos poner una matriz que no sea cuadrada. Si yo le pongo solamente un dato acá, el n, como estoy haciendo en este caso,
ella automáticamente entiende que va a ser una matriz cuadrada. En cambio, si yo le pongo 4, 3, coma, y hago lo mismo, y entonces ahora fíjense que ya me creó automáticamente una matriz de 4 por 3. Para que lo vean más claramente, ahí estoy creando una matriz 4 por 7. O sea, si no le digo nada, ella sabe que es una matriz cuadrada. Bien, y ya está. Si yo le digo algo más, podría poner 4 también, yo de cabezón, digamos, podría hacer esto y me saco una matriz 4 por 4, pero digamos redundante. Después, otro de los elementos que tiene es el K igual a K. Bueno, si yo pongo K igual a 0, coma, no van a ver ningún cambio. Pero si yo le pongo K igual a 1, entonces ahora van a ver que la diagonal que se llenó de 1 no es la diagonal principal, sino es la primera superior. Y si yo le pongo 2 acá, va a ser la segunda diagonal superior. Y si yo le pongo acá -1, entonces me va a crear la diagonal llena de 1, la diagonal inferior inmediata. Y si yo le pongo -2, entonces me va a crear, a ver si adivinan, muy bien, la segunda diagonal inferior llena de 1. Entonces poner 0 es lo mismo que no hacer nada. Bueno, y le podemos decir si queremos acá que sea flotante o otra cosa. Bueno, entonces M tiene que ser entero, el M es entero opcional, el K. Bueno, y acá uno también le puede agregar el orden el order, si es tipo C o tipo F. Si uno no le dice nada, lo va a hacer tipo C, y si uno le pone tipo F, entonces lo va a sacar tipo F. ¿Qué significa? Bueno, que las salidas van a ser guardadas tipo C, lenguaje C, o tipo Fortran. ¿Bien? Yo nunca lo probé a eso, podríamos jugar con eso. A ver, acá le vamos a poner el order. Jugué con esta cosa. Le vamos a poner tipo F, a ver si se enoja o no se enoja. Bueno, no se enojó, y uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Acá le voy a poner como A igual a esto. Voy a poner ahí. Ahora le voy a pedir que me haga un print de A11. A ver si... Y ahí me saca, bueno, el A11. Entonces, fíjense qué es lo que cambió acá. Este elemento, según Python, sería el 00. Pero este elemento, según el Fortran, es el 11. Si yo pongo acá el CC, entonces lo corro ahí y le pido el 11 me lo debería dar. Me está sacando este elemento. Bueno, acá no vamos a aprender nada. A ver, voy a poner el... Pasa que siempre voy a tener que ponerle diagonal. Bueno, vamos a poner acá el 00. Ahí. Entonces ahí me está sacando este 1. Dice, ¿cómo sé que es ese 1, no es este 1? Bueno, vamos a poner el F acá ahora. Y si pongo el F y eso está bien, me tiene que dar un error. Y no me dio error. ¿Por qué está haciendo eso? Bueno, no, me está diciendo que si lo saco tipo C, de lenguaje C, me lo escribe en un row. Ya sé que la salida va a ser guardada en una row mayor. Y si lo escribo tipo Fortran, me lo escribe tipo columna mayor. Bueno, me mato. Vamos a pedir que lo escriba entonces al print A. Así, y si le pongo tipo C,
será en la forma que lo guarde en la memoria, entonces. Yo estaba convencido que me iba a cambiar cómo yo llamaba los elementos. Bueno, no les sabría decir entonces. No me queda clara la diferencia entre eso. Bueno, después tenemos esta otra función, la diag, en módulo NumPy, donde podemos extraer la diagonal o construir un arreglo diagonal de una matriz. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a crear la matriz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y le vamos a pedir, acá voy a dividirlo esto para que se vea más clarito. Ahí estoy dividiendo, print A, print B, acá también lo voy a dividir, voy a hacer un split. Y acá voy a hacer un split. Entonces, acá estoy definiendo esta matriz, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí lo pueden ver. Y ahora le estoy diciendo que me tome la diagonal de A y lo guarde en un arreglo que se va a llamar B. Entonces ahí fíjense, la diagonal es 0, 4, 8, y ahí saqué el 0, 4, 8 y lo puse en un vector. Ahora supónganse que yo quiero la primera diagonal inferior, que sería un 3, 7. Entonces acá le pongo el diag, le pongo la matriz A, esta A es esta matriz que está acá, y acá le pongo el K-1. Entonces ahí estoy sacando el 3, 7. O si quiero sacar este 2 que está acá arriba, que sería la diagonal 0, la diagonal 1, la diagonal 2, superior, por lo tanto es positivo, y ahí me lo saco al número 2. Entonces, bueno, la función esta diag es para obtener diagonales de una matriz. Ahora vamos a ver otra forma, en lugar de crear array, como hemos hecho acá, donde nosotros le ponemos una lista, los elementos del array, podemos crear a través de rangos. Y para eso utilizamos la función arrange. Fíjense que este es arrange, la otra es rango, array. No confundir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Entonces, esta es, la que veníamos viendo es array, y esta otra nueva es arrange. No confundir una con la otra. Entonces, esta es, por ejemplo, define un arreglo que vaya del 2 al 7, en este ejemplo. Entonces, donde directamente pusimos que A es un vector, es un array, pero que es un arreglo de 2 a 7, y sabemos que va a ir, bueno, si no decimos nada, saltitos de A1. Entonces, ahí podemos, de una manera simple, definir un vector largo. Es como hacer un listado. Entonces ahí creamos el 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente el 7 no lo hace. Hace el 2, incluye el 2, excluye el 7. Bueno, supónganse que yo quiero hacer ahora un vector que vaya del 0 al 11, el 11 sabemos que no lo va a incluir, en saltitos de A3. Entonces ahora le pongo acá no le habíamos dicho nada, por lo tanto por defecto es el 1. En cambio acá le estoy diciendo que lo haga en 3, entonces va a ser un arreglo de 0, 3, 6, 9 y saltitos de A3. Si yo pongo el 12 acá, tampoco debería entrar. Ahí está. El 12 tampoco, porque el que queda excluido es el último. Si pongo 13, sí. Bien. Entonces, ahí le ponemos eso. O si le ponemos 10, entonces ahí sí entra el 3, 6, 9. Bien, entonces este es usando el arrange. También tenemos la función que habíamos visto recién, la linspace. Esta es similar a esta linspace a la que se usa en MATLAB. Bueno, los que conocen un poquito sabrán que existe ahí un programa que es pago, bastante caro, cuesta como $4.000, una cosa de esa, que se llama MATLAB, y muchas de estas librerías de NumPy está, digamos, inspirada, por decirlo así, en el MATLAB. Entonces, existe esta función, linspace, que habíamos visto hace un ratito,
que es similar, digamos, a lo que hace la arrange esto, ¿no? Donde cargamos acá en la X como si fuera una variable independiente, una ordenada, perdón, una abscisa. Entonces acá ponemos np.linspace y acá le decimos que vaya del 0 al 12 y acá en lugar de decirle los saltitos que vamos a tener, le estamos diciendo la cantidad de saltos que queremos tener. ¿Está bien? Acá le decimos que el salto sea de a 3. En cambio acá le estamos diciendo que queremos 21 saltitos en total. Está clara la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a generar del 0 al 2, al 10 y queremos que haya 21 saltitos. Entonces, si hay uno cuenta, tiene 21 números, el 1, el 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 21 elementos que hemos tomado entre 0 y 21. Bien, si ponemos acá 42, no, 41, entonces vamos a tenerlo de un cuarto. Bien, 0,025, 0,5, 0,75. Bien, entonces es como crearnos una variable independiente que va a tener estos valores, como si fuera una recta, cuando uno hace una ordenada, un eje coordenado cartesiano. Bien, cuando uno toma el arrange, acá ustedes pudieron ver que el último elemento, si yo pongo acá el 12, por ejemplo, que sí entraría, porque voy haciendo saltito del 3, el último no lo toma, eso lo habíamos dicho. En cambio acá, si yo pongo del 0 al 10 y pongo 21 saltitos, el último sí me lo toma. Acá el 10 sí me lo toma, por más que yo le diga, qué sé yo, en 47 saltitos. Siempre va a dividir del 0 al 10 en 47 numeritos, ¿bien? Independientemente de lo que yo le diga. El último elemento lo toma, en el otro no. Bueno, también podemos, yo les mostré el log space, entonces esta hace una variable i también de 0 a 10 en 21, 21 números, 21 cortes, digamos, 21 slices, pero va a ser en escala logarítmica. Entonces, acá directamente tengo la potencia 0. Este ahora no es el número de la variable, sino es la potencia. El 0 y acá el 10. Este es el 10. O sea que no está hablando del valor de la variable x, digamos, si estoy pensando en una x que tomo logaritmo, sino directamente este es el exponente. El exponente 0 y el exponente 10. O sea que arranco desde 1 a la 0, que tengo acá, y llego hasta 1 a la 10, que está acá. Bien, 1 a la 10, en 21 números. Bien. Entonces, no es que esto vaya desde el número 0 al número 10, sino que es de 1 a la 0 hasta 10 a la 10. Bueno, también tenemos otra posibilidad esto se usa bastante, yo lo utilizo bastante, que es el reshape, donde uno puede crear un vector, por ejemplo, con arrange, como hicimos acá, esto que hicimos acá, el arrange este. Entonces, crear un vector y luego querer transformarlo a ese vector en una matriz. Eso es mucho más económico que hacer una matriz. Supónganse que ustedes hacen una arrange, ya me perdí por acá, del 0, del 1 al 100 o del 1 al 101 para que entre ese, y lo quiero transformar porque en realidad lo que yo estoy buscando, por ejemplo, es una matriz que diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y quiero tener una matriz cuadrada de 10 por 10, llenas del 1 al 100. Entonces, la manera más económica de hacerlo es hacer una arrange del 1 al 101, porque acuérdense que el 100 no va a entrar. Hago del 1 al 101. Acá le digo que me lo muestre. Entonces, ven, acá tengo un arreglo como si fuera un vector del 1 al 100.
Y entonces ahora que tengo, y están numerados, del 1, 2, 3, 4, 5, pero esto es un arreglo lineal. Entonces yo ahora quiero transformarlo esto en una matriz de 10 por 10. Entonces, lo que uno hace, utiliza esta función, por hecho este método que tiene esta clase, NumPy, que es el arrange. Entonces, yo acá, por ejemplo, estoy creando un arreglo, como el que teníamos recién, y ahora le digo que me lo imprima, y acá le digo que haga un reshape. Entonces, vamos a pedirle acá que haga de vuelta lo mismo. ¿Por qué no llevaste eso? Entonces, salí de ahí. El 1, y le voy a pedir que me haga un reshape de 10 por 10 como para que sea notorio el ejemplo. Entonces ahí está. Entonces primero que hemos creado el mismo vector que tenía antes de 100 elementos del 1 al 100, el 100 incluido porque acá puse el 101 y ahí lo imprimí, le puse print A y acá lo pongo y acá le digo que me haga una reshape de quién, de A. A es este vector que está acá, o este arreglo que está acá, y le digo que lo haga un reshape de 10 por 10. Y lo guarde en la matriz M, bueno, en la variable M. Y entonces ahí me lo creó. Me hizo un arreglo bidimensional de 10 por 10, donde están los elementos ordenados. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, bla, bla, bla. Entonces la forma más económica de tener una matriz, por ejemplo, llena con estos elementos. Si uno quisiera tener una matriz, por ejemplo, con números eh, impares, entonces la forma de hacerlo, wow, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no anduvo? Porque seguramente que no es 2 por 2, exactamente. Ahora tengo la mitad, entonces acá tengo que poner un 200. A ver si ahí anda, ahí está. Si le digo del 1 al 102, saltito de 2 no me da 100 elementos. Entonces ahí, por ejemplo, he creado una matriz de que tiene los elementos 1, 3, 5, 7, 9, 10, 19, 21, bueno, todos elementos pares y ordenados. Bueno, esto es una forma fácil de hacerlo. Entonces, muchas veces, inclusive uno puede leer listas de números y leerlos de un archivo y luego querer transformarlos en una matriz. Entonces uno los lee, crea un vector y luego con eso un arreglo y con eso hace una reshape y puede transformarlo en una forma matricial. Bueno, esto funciona de esta manera. Uno le pone acá, directamente crea el elemento, o ya lo tiene creado al arreglo, basta que tenga la misma cantidad que dice acá, 10 por 10, no hagan lo que hice yo. Y uno pone entonces np.reshape, pone el nombre del arreglo y le pone 10 por 10. Y ahí está la matriz. Otra forma de hacerlo, en lugar de usar el reshape de esa manera, es poner a.reshape 33. Entonces, bueno, acá no me va a andar porque la A ahora lo transformé en un 10 por 10. Entonces, acá el np-arrange o reshape funciona como una función. Yo le doy el argumentos acá. En cambio, acá funciona como un método. Al objeto A, le estoy dando el método reshape para que lo haga. Entonces, acá voy a poner 10 por 10 porque si no se me va a enojar. Y ahí tiene que funcionar y ahí me hace exactamente lo mismo. Bueno, son dos formas de hacerlo lo mismo, como función o como método. Cada uno elige la forma que quiere. Seguramente que la forma vieja debe haber sido la original, habrá sido como función, y después con el tiempo lo habrán creado tipo objeto. Y bueno, quedaron las dos cosas. Bueno, acá tengo una nota que dice no vamos a entrar demasiado en qué son los métodos, pero debemos saber que están asociados a la programación orientada a objetos y que en Python todo es un objeto. Lo que debes pensar es que son unas funciones especiales en las que el argumento más importante sobre el que realice la acción se escribe delante de él, seguido por un punto. Bueno, esto es lo que está diciendo, digamos, los métodos, más que en la programación, bueno, sí, en la programación orientada a objetos, donde tengo objeto, clase y esas cosas, entonces los métodos se, se denominan, se llaman, se usan
poniendo el nombre del objeto, el punto y la función. ¿Sí? Entonces estos son métodos. En cambio esta es una función. Hacen la misma cosa, son el mismo objeto, pero de distinta manera. Lo convocamos, digamos, de distinta manera. Bueno, acá pongo, ¿vieron qué bonita la matriz? ¿No? Esta matriz hace referencia a este enunciado acá, donde acá tengo una matriz muy bonita escrita. Bueno, eso ¿por qué puedo hacer? Es porque en realidad dentro del Markdown, yo les había mencionado a ustedes, podemos escribir en LaTeX. Entonces, acá por ejemplo, escribo esta función que está escrita en LaTeX. Uno la ve ahí, muy linda, pero bueno, en realidad esa función es esta que está acá. Bueno, para que se vea lindo hay que saber usar LaTeX. Y el que no le gusta, la escribe en lo que quiere y la levanta y la tira ahí como una figurita, como un PNG o lo que sea. Pero si no, uno escribe en LaTeX y queda bonito ahí. Acuérdense, al igual que en LaTeX, ¿no? Si uno quiere poner ahí pesos, entonces abre acá que el editor de LaTeX para una ecuación, y acá cerramos por una ecuación. Cuando pongo doble pesos adelante y doble pesos al final, es porque esta ecuación quiero que salga en el centro del renglón. Y ahí lo pueden ver. Si yo le saco un peso y le saco un peso de acá, entonces ahí debería escribirla a la orilla. Bueno, en este caso queda más bonito ahí. Entonces ahí. Y ahí tenemos una hermosa ecuación escrita en LaTeX. Bueno, vamos a ver algunas operaciones elemento a elemento de los arreglos. Entonces acá vamos a crear un array. No sé por qué esto me quedó corrido acá. Array. El array y le vamos a sumar un número. Entonces, acá creamos un array con el arrange 11. Entonces, acá vamos a estar creando 11 elementos. Si yo no le pongo nada, le pongo 11, entonces fíjense que me crea uno desde el 0 hasta el número anterior al 11. ¿Por qué lo hace de uno en uno? Porque no le digo nada. Si yo no le digo nada, entonces, esta es, digamos, la mínima expresión que tiene la función arrange. ¿Cuántos elementos quiero que tenga? Y ella ya arranca del 0 y va haciendo de uno en uno. Si uno dice, bueno, yo quiero así, pero con de 2 en 2. Bueno, ahí va a ser un cualquiera, porque es incompatible. El arrange está pensando que uno quiere que vaya del 11 al 2, y en realidad uno quiere que haga del 11 al saltito. Entonces ahí tengo que poner 0, 11, y de saltitos de a 2, y ahí me lo escribió. ¿Bien? Si no, él toma como que el segundo número es de dónde a dónde. Bien, ahí estamos dándole eso. Acá lo imprimo y acá directamente le estoy diciendo que al arreglo le sume 55. Entonces, ¿qué va a hacer? A todo el vector le va a sumar 55. ¿Qué significa todo el vector? Al 0 le suma 55, al 1 le suma 55, al 2 57, al 8 57, al 9 57 y al 10 55. Al 9 55 y al 10 55. ¿Ve? Entonces, esta es una forma muy rápida bueno, esto es lo que se llama vectorización. Entonces, cuando uno hace cálculos en vectorización, los cálculos son muy rápidos, pero para eso uno necesita un código que sea vectorizable. Entonces, acá estamos directamente al vector, le sumamos el 55. También podemos hacer multiplicaciones de un vector. Entonces, de nuevo, ahora tenemos el array, que lo hemos definido acá como el 0, 1, 2, bla, 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 hasta el 10, y lo que hacemos es multiplicarlo por 2. ¿Cuál es bueno, el suma? Todo el mundo sabe que la operación suma es con la cruz esa, y la multiplicación se hace con el asterisco. Entonces, array asterisco 2 va a ser ni más ni menos que multiplicar elemento a elemento por número 2. ¿Bien? Y entonces ahí tengo, acá tenía del 0 al 10 y ahora tengo del 0 al 20. Bueno, también puedo elevarlo al cuadrado. ¿Cómo se eleva el cuadrado en Python? Bueno, con el doble asterisco. Y acá directamente pongo un arreglo que lo elevo al cuadrado
y me saca automáticamente el cuadrado de ese vector, elemento a elemento. ¿Qué pasa si yo quiero calcularle la tangente? Entonces también puedo poner, por ejemplo, la tangente hiperbólica, que es una de las funciones que tiene todas esas funciones trigonométricas, trigonométrica normal, trigonométrica hiperbólica, las tiene NumPy ahí adentro. Si uno quiere saber todas las cosas que tiene NumPy, bueno, acuérdense, recorrer la página web de NumPy. Y si no, probar. Uno dice, a ver, tendrá la función, no sé, arcseno. A ver, vamos a probar. No sé cómo. Vamos a poner np arcsin. Está en azul, así que se ve que sí. Ahí está. Y le pongo y listo. No lo encontró. Nine. No lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? ¿Qué pasa? Bueno, no lo tiene. Invalidado, bla, bla, bla. Bueno, a ver si tiene la hiperbólica, tampoco la debe tener, imagino yo. Se debe llamar, sí, la arcseno hiperbólica la tiene. Y la otra, la arcseno común, no la tiene, así que seguramente que se llama de otra manera. Bueno, uno investiga y pregunta y ya. Entonces, acá directamente tomo NumPy, tangente del arreglo, y me devuelve un arreglo con la tangente de cada uno de los elementos que tiene que ver. Bueno, lo mismo pasa acá, el arcsin hiperbólico. Me quedé con la duda, a ver, porque el arcsin numpy, ya les digo, a ver cómo se llama. ¿Por qué no anduvo? Es raro, existe. Bueno, le hemos dado el arreglo acá, lo vamos, si funciona el arreglo está, lo vamos a crear de nuevo el arreglo, por las dudas que esté algo manoseado. Y acá le damos esto, no lo quiero. Capaz que no le gusta. Capaz está tomando arco seno de números mayores a 1. Capaz que sea ese el problema. Claro, ese es el problema que tengo. No le gusta el 2, 3, 4. Sí. A ver si podemos crear un array nuevo. No voy a usar array porque si no, array quita. Y acá le vamos a poner nuevo. Es muy grande. Estamos acá, 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 acá. Entonces le vamos a pedir que sea del 0 por el -1 hasta el 1. Acá tengo que ponerle saltitos de 1. A ver. Y ahora les voy a pedir esto. Y ahí está. Bueno, entonces acá le hemos dado un arreglo. Directamente nos devuelve un arreglo de la función arcoseno de cada uno de los elementos. Bueno, en muchos casos por ahí, bueno, uno tiene que hacer cálculos largos, entonces uno quiere medir el tiempo a ver de cuánto va a demorar a hacer esos cálculos. Bueno, una de las funciones mágicas que tiene el Python es la %time. Entonces, si uno pone el %time y luego pone, por ejemplo, el np tangente hiperbólica del arreglo, y hace correr esto, nos devuelve acá el valor del arreglo, obviamente, pero además nos devuelve un tiempo
que es el tiempo en que demoró en hacer el cálculo la computadora, digamos. Y en este caso 998 microsegundos. Entonces, si uno tiene que hacer una proyección de tiempo, eso lo puede hacer de esta manera. Entonces, esta es una de las funciones mágicas que tiene el Python, %time, y pone la acción, digamos, la ecuación que uno quiere calcular. Ya vamos a ver otras más. Porque este es para calcular el tiempo de este renglón. ¿Bien? Pero también podemos calcular el tiempo que demoró en hacer todo el cálculo de la celda. En este caso, el cálculo de la celda y el renglón es la misma cosa, porque solamente la celda tiene un solo renglón. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer operaciones entre arreglos? Porque hasta ahora hemos hecho operaciones de números o funciones sobre arreglos. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer operaciones entre arreglos? Entonces vamos a definir dos arreglos, uno entre el 0 y el 11, o sea, del 0 al 10, acá está, y otro del 20 al 31, acá está, el 20 al 30, entonces lo vamos a crear ahí está. Y ahora, por ejemplo, podemos sumarlo. ¿Cómo lo sumamos? Directamente. Bien. Y entonces lo que hace, suma 20 con el 0, 21 con el 1, 22 con el 2, 23 con el 3, y así sucesivamente, 30 con el 10, y lo pone automáticamente. O sea que ustedes ven que la operatoria es sumamente fácil. Lo mismo sucede si queremos multiplicar. Entonces, si queremos multiplicar esto, hacemos elemento a elemento. 20 por 0, 21 por 1, 21 por 2. Bien. Entonces, fíjense que yo puedo hacer este array 1 así y me va dando el resultado. Si nosotros hiciéramos, esto lo voy a cargar ahora en un vector que le voy a llamar escalar. Entonces lo voy a poner acá y ahora le voy a pedir que me dé el escalar. No me acuerdo si está aceptada. Sí. Bien, entonces si yo hago ahora el producto array 1 por array 2 y le pido que me dé la suma del escalar, acuérdense que suma funciona como un método, entonces pongo escalar.sum, quiere decir que a este vector escalar o a este arreglo escalar lo voy a sumar y ahí me da 1485 y esto vendría a ser como una suerte de producto escalar, donde he multiplicado uno a uno los elementos de array 1, array 2 y los he sumado. Bien, entonces tengo acá un producto escalar. Bueno, también puedo hacer comparaciones entre arreglos, por ejemplo, acuérdense siempre el arreglo acá, el 1 y el 2, el 0, 1, 2, 3, 4, 20, 21, bla, 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 bla. Y puedo hacer comparaciones, donde puedo poner array mayor que array 1, mayor que array 2. ¿Y qué va a hacer? Cuando yo le pido que haga esto, lo que hace es compara uno a uno los elementos. Entonces, por ejemplo, acá yo le estoy preguntando si array 1 es mayor que array 2. Entonces, ¿qué hace? Se fija si el 0 es mayor que el 20, si el 1 es mayor que el 21, si el 2 es mayor que el 22, el 3 es mayor que el 23, y elemento a elemento comprobado me devuelve el resultado. Entonces, el 0 no es mayor que 10, 20, no me acuerdo, 20. El 0 no es mayor que 20, falso. El 1 no es mayor que 21, falso, 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 falso. También puedo hacer igualaciones de arreglos. Entonces, donde acá puedo hacer comparaciones, pregunto si el array 1 es igual al array 2. Bueno, entonces le pido que me haga la comparación y obviamente también el 0 no es igual al 20, el 1 no es igual al 21 y esas cosas. Pero acá tengan cuidado de una cosa. Para hacer comparaciones entre números, que acá lo estoy haciendo, esto no lo tienen que pensar como un álgebra matricial a estas ecuaciones, a esto que estamos haciendo acá, sino es una lista de números que lo quiero comparar con otra lista de números y de una manera rápida. Entonces yo no estoy pensando que un array es un vector, porque uno dice, ¿qué sentido tiene comparar elementos de vectores? No, esto es una lista de elementos y lo comparo con otra lista de elementos. Lo mismo que acá, el array 1, array 2 mayor, no tiene sentido vectorialmente hablando.
Pero sí tiene sentido si uno, por ejemplo, tiene una lista de elementos que lo quiere comparar con otra lista de elementos. No sé, uno quiere, supónganse que ustedes tienen una lista de precios y lo quieren comparar con la lista de precios de mañana. Entonces toman la lista de precios hoy, toman la lista de precios mañana y directamente comparan y les va a decir cuál es mayor, cuál es igual o cuál es menor o lo que sea. Bien, entonces no lo estén pensando como vectores. Por otro lado, si yo quiero comparar el mayor no tengo problema, pero si quiero hacer una igualdad, ver si son iguales, esto no lo tengo que hacer con números flotantes, porque los números flotantes yo nunca puedo decir si un número real es igual a otro número real. Al menos en computación no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque la cola de los números reales siempre tiene errores, ¿no? Errores de redondeo, errores de basura de la memoria, esas cosas. Entonces, yo si escribo dos veces el número pi en dos variables diferentes, después las quiero comparar, no lo puedo hacer. Así que nunca se comparan números flotantes. Bien, quieren comparar números enteros con números enteros. Bueno, y puedo hacer también, por ejemplo, preguntarle si el array 1 es menor que el array 2. Entonces, obviamente, ahí sí, porque el 0 es menor que el 20, el 1 es menor que el 21 y esas cosas. Podríamos hacer algún otro ejemplo más, donde vamos a poner, por ejemplo, el A1, vamos a poner un NP array 1, 3, 6, 9, y ahora vamos a crear el array A2, que va a ser un NP array de, qué sé yo, 4, 1, 2, 7. Ups, voy a poner las comas. Bueno, lo importante es que tengan la misma dimensionalidad, si no, no puedo hacer nada. Corro esto y ahora le pido acá que haga A menor que A1 menor que A2, y ahí le pido que me lo muestre, y ahí, por ejemplo, me dijo que el primero sí, el segundo no, el tercero no, el cuarto no. Puedo pedirle que me haga acá le puedo poner que A2, A1, si es mayor que A2, entonces ahí de nuevo me dice el primero falso, el segundo true, 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 obviamente que es la contraposición de esto. Bien. Vamos a seguir acá. Como son las 7:30. Nos queda un rato largo. A ver qué tan largo esto nos queda. Bueno, hagamos esta parte y cortamos. Bueno, la homogeneidad de tipo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo distintos elementos dentro de una array? Habíamos visto, acá voy a cargar el NumPy de nuevo. En el caso de las listas de Python, nosotros poníamos una lista, la creábamos con los corchetes y poníamos cosas adentro y entonces las cargamos, las creamos y ahora le podía yo pedir, acá me pone lo que es eso. En el caso de los arrays de NumPy yo puedo hacer lo mismo. Bien, pongo el 1, pongo acá los números complejos, pongo una booleana aerodinámica. Hasta ahí voy bien, no tengo problema. Ya que está, le vamos a agregar esto acá, para que sean exactamente iguales. O sonamos. Dentro de un array no puedo meter una lista. Bien. Entonces esto no se puede hacer. Puedo poner elementos, no puedo poner elementos de elementos. Entonces, ¿qué sucede? Veamos, mientras que en la lista cada elemento conserva subtipos, en NumPy y en el array todos han de tener el mismo tipo y NumPy ha considerado que todos van a ser string en este caso. Bien, es decir, no me permite que yo ponga una lista acá adentro. Bien, pero si yo elimino la lista, entonces yo veo que acá, por ejemplo, el Python no se preocupa. Dice, este es un entero, este es un complejo, este es un booleano, este es un string y este es una lista.
En el array del NumPy hago lo mismo, pero acá me está diciendo que va a ser este lo transformo, fíjense, lo transformó en un string, este lo transformó en un string, este lo transformó en un string y este es un string. ¿Por qué? Porque digamos que el string vendría a ser el tipo de dato más genérico. Un string, un entero puede ser un string, pero un string no puede ser un entero. Un complejo lo puedo expresar como un string, pero un string no puede ser un número complejo. Entonces, el tipo string es más fuerte, digamos, más grande, y lo que hizo el NumPy a todos los elementos, esto que yo le había puesto acá, yo le había puesto un 1, un complejo, una booleana, a todos me los transformó en string. Ahí me dice, el U64 es del tipo string. Entonces él se fija cuál es el tipo más fuerte que tiene, el que involucra a los anteriores, a los o demás, no a los anteriores, sino a los demás, y se fija, es decir, va a ver, el 1 es un entero, bárbaro, este es un entero, no, por lo tanto, ahí cuando hace entre estos dos, va a decir, bueno, entonces al 1 lo convierto en complejo. Pero ahora como yo tengo el true y acá tengo un número complejo, ahí ya no puede uno involucrar el otro. Y cuando tengo acá un string, menos. Entonces, ¿qué hace el NumPy? Listo, los convierte todos en un array de string. Y a este dejó de ser un número y pasó a ser un string. Bueno, tamaño fijo en el momento de la creación. En Python los allocate son automáticos. Si ustedes saben programar en otros lenguajes, uno tiene que tanto en C, en Fortran, en C++ y esos lenguajes, uno tiene que crear el tipo de variable primero, inclusive en C++, en C Sharp, en Java, en todos esos lenguajes, uno tiene que crear una variable primero y después decir, bueno, ahora cargo datos ahí adentro, ¿bien? Entonces uno lo que está haciendo ahí es un allocate, un alojamiento de memoria. En Python eso es automático. Entonces, si yo hago acá he creado una lista, fíjense, una lista con estos elementos, entonces ya directamente cuando Python va escribiendo esto en la memoria, va alojando la memoria para cada uno de estos elementos. ¿Bien? Y ahí si uno le pone la lista y el edlist, entonces nos va a mostrar la lista, lo va a imprimir acá. Acá nos vamos a poner la dirección, digamos, la lista, el ID, no está direccionado. Y acá, bueno, esta es una forma de agregar datos a la lista. Entonces ahí le estoy diciendo de nuevo, mostrame la lista y mostrame ahora el ID de esa lista. Entonces vamos a correr esto y ahí me muestra, por ejemplo, la lista que ya tenía creada, es este. Esta vendría a ser la memoria que está direccionada. Bien. Acá le agrego otro dato más, fíjense que le estoy agregando fluido, y el ID de la dirección no cambió. ¿Bien? Sigue estando direccionado ahí. Pero ahora tiene más elementos, o sea que apunta al comienzo al mismo lugar, pero tiene que seguir más allá. Eh, Ahora, fíjense que el array este es del tipo, le estoy agregando, este era una lista de Python. En cambio, este es un arreglo de NumPy. Entonces, ahora estoy agregando un array. Ahí, acá tengo el array primero creado. Este array es un array de NumPy. Estoy haciendo lo mismo. Acá era lista en Python, este es el array en NumPy, le estoy pidiendo la dirección del array y ahora le digo que me agregue un elemento en NumPy que se va a llamar fluidos, así como lo agregué acá, lo agrego acá y le pido de nuevo que me imprime el array y que me dé la dirección de memoria. Entonces, fíjense, acá está el array, acá está el ID de la memoria, acá lo he cambiado al array y acá he pedido de nuevo
al ID y cambió 74, 10, 5, 28 y acá tengo 74, 28, 128. ¿Bien? Entonces este aumenta ahí el tamaño. Bueno, uno puede pedir el help del NAPEN si uno quiere, ya saben, siempre uno puede pedir las ayudas. Y en el caso de la APEN, que es lo que hemos utilizado acá recién, entonces me dice que es una copia del arreglo con valores agregados al eje. Note que la APEN no ocurre en el mismo lugar, sino que un nuevo arreglo es alocado y llenado. Bien, entonces, por eso acá el direccionado de la memoria es diferente. Acá no, directamente le agregó a donde estaba y siguió con el mismo direccionamiento. Acá, como lo hemos modificado, le hemos agregado, entonces tiene otra dirección de memoria diferente. Bueno, ¿qué es más conveniente, usar listas o arreglos? Bueno, vamos a ver qué es más costoso. Los arrays de NumPy, realizan una gestión de memoria mucho más eficiente que mejora el rendimiento. Entonces conviene usar array de NumPy. Vamos a prestar atención a la velocidad de ejecución de la función mágica. Bueno, y acá les cuento otra función mágica que es la %% time it. Antes habíamos visto %time y esta es la %% time it. Lo que se hace se la coloca al inicio de una celda y nos va a dar el tiempo de cálculo de toda la celda. ¿Bien? Entonces acá vamos a hacer una lista, o sea, vamos a estar trabajando en Python, una lista que va a ser un rango de 0 a 100.000. Entonces acá la vamos a crear, ahí está, y ahora le vamos a pedir que la sume, o sea, que sume cada uno de esos elementos, y que haga el time it. Este time it, cuando lo ponemos acá, %% time it, no times, time it, y al comienzo de la celda, nos va a dar una estadística de la celda. Lo que va a hacer es repetir este sumado varias veces, 1000 veces en este caso, y va a hacer una estadística, nos va a dar el valor medio del tiempo que demoró en hacer la suma y la desviación estándar. ¿Bien? Entonces, ahí vamos, demora un poquito porque, bueno, lo tiene que hacer, no sé si 1000 veces, algo así, porque acá me dice 100 loops cada uno, y acá me dice la media, lo que demoró, el valor medio de cada loop, de cada suma, fue los 2,37 milisegundos, más o menos 210 microsegundos por cada loop, o sea, por cada suma. ¿Bien? Y la desviación estándar, la obtuvo mediante 7 corridas, de 100 loops cada una. ¿Bien? O sea que hizo 100 veces suma, 100 sumas, 7 veces. Ahora vamos a hacer con NumPy. Entonces acuérdense, acá queda ahí anotado 2,37 milisegundos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero un arreglo. Acá usamos una lista, acá un arreglo. Entonces también tenemos 100.000 datos, ahí lo corremos, y acá de vuelta le decimos que haga el time it, pero de la suma del array. No la suma de lista, sino suma de array. Lo corremos, va a ser la misma estadística. Va a ser la misma estadística y ahí está. Ahora demoró 70 microsegundos. Acá eran 2 milisegundos, ¿no? Y una desviación estándar de 3,57 microsegundos por loop. También una media más o menos estándar de desviación estándar de 7 corridas, y lo hizo de 1000 loops cada uno, 10.000 loops cada uno. Por eso vieron que demoró más esta que esta. Pero acá hizo, él decide, el time it decide, lo hizo de 10.000 veces. Bien. Y ahora vamos a usar esta otra función, la linspace. Vamos a decir que cree una linspace desde el número 0 al 100 y que le haga 1.000.000 de cortecitos, ¿no? Es decir, 1.000.000 de partecitas lo divida a la recta esa de 0 a 100. Yo lo pienso como una recta real. Entonces vamos a ver cuánto demora en hacer eso.
hacer 1.000.000 de datos, y entonces ahí demoro 5,58 milisegundos, más o menos 234 microsegundos por loop, una desviación, la media más o menos la desviación estándar de 7 corridas, y lo hizo 100 loops cada uno. Bueno, esto es a veces necesario hacer estas lecturas para comparar los datos de cuánto demora cada uno para hacer alguna cosa. Bueno, son las 19:40, gente. ¿Cómo andan ustedes? ¿Están ahí todavía? Muy bien por el cero. ¿Se te solucionó el problema del micrófono, del audio, del sonido, Seba? Parece que no, porque no me escucha. Bien, perfecto. Bueno, gente, me cansé, 1 hora y media hablando. Nos vemos no sé si alguien tiene alguna duda de hoy, de lo anterior. Hoy subí al mediodía la mini clasecita del martes pasado. Así que si alguien la quiere ver. Y bueno, mañana estaré subiendo la de ahora. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, inquietud, interés, lo que sea. Y bueno, si no surge ninguna duda, voy a detener la grabación.